Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana Hermana. Estamos aquí con mi hermana Jessica y en este día les vamos a estar compartiendo cómo podemos usar la armadura de Dios todos los días. Deseo leerles Efesios 6, del 10 al 17, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrías apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mis amores, es importante, y Jessie, que entendamos, esta es una de las partes que resalta más de la escritura que acabamos de leer. Y es que no estamos peleando contra carnes, sino contra potestades. Lo que quiere decir que esto es una guerra espiritual. Y así, ya así como nosotras nos vestimos todas las mañanas para proteger nuestro cuerpo, si está haciendo frío nos ponemos una chaqueta, si está haciendo calor nos ponemos algo más ligerito, pero es para proteger nuestro cuerpo. Asimismo debemos proteger nuestro espíritu. Y esta armadura, Jessie, es para precisamente eso, para que nosotras podamos ser protegidas, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo lo que el Señor nos ha entregado sea protegido, para que cuando el enemigo intente contra nosotras, por medio de otra persona o por medio de cualquier circunstancia que él utilice, nos sintamos protegidas, nos sintamos capaces de pelear y enfrentar lo que viene. Amén. Entonces, yo les voy a estar compartiendo, mis amores, una parte, y Jessie va a compartir después otra parte. Y vamos a estudiar en estos momentos lo que significa la coraza de justicia. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con la coraza de justicia, Jessie? ¿Cómo nosotras nos ponemos esa coraza de justicia? Es recordando tu identidad en Cristo. Cuando tú recuerdas tu identidad en Cristo, te estás poniendo esa coraza de justicia. Te va a proteger. ¿Por qué? Porque ya tú sabes quién eres en Cristo y nada ni nadie te va a cambiar tu identidad. Ya tú sabes que Cristo hizo en la cruz por ti, y el hecho de que tú aceptaste a Cristo, en quien tú te convertiste, que ahora dejaste de ser criatura y creación de Dios, tú sigues siendo, pero ahora también pasaste a ser hija de Dios. Por lo tanto, el Señor te entrega infinidad de beneficios, infinidad de cosas al ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú conoces y reconoces tu identidad en Cristo, nada ni nadie te va a poder mover de donde el Señor te plantó. Por eso es importante todos los días recordarte a ti misma quién tú eres en Cristo, cuál es tu identidad, a quién tú le perteneces, Jessie, y entonces tendrás puesta esa coraza de justicia. Amén. ¿Hay algo que desees añadir antes de pasar al siguiente? No, que es realmente eso, que hay una estrategia del enemigo, y esa es una de las partes que él ataca, es tu identidad. Entonces, por eso es que es importante ponernos el casco o la coraza, ¿verdad? Porque es importante entender quiénes somos. Amén. Y una vez tú sepas quién tú eres, nadie te puede decir lo contrario, ni el enemigo, ni nadie que luce, ¿verdad? Porque nosotras mismas muchas veces nos hablamos a nosotras mismas, pero también va a usar otras personas para decirte, no, tú no eres capaz. ¿Quién tú crees que eres? Y tú vas a decir, yo soy hija de Dios. Y una vez que tú sepas eso, Diana, rompiste ya con ese
con ese ataque. Exacto, y conocer la identidad que tú tienes en Cristo es lo que te va a llevar allí. Ahora, el calzado para proclamar el evangelio de la paz. ¿Cómo me pongo yo ese calzado? ¿Cómo me protejo? Conociendo la palabra del Señor. Porque cuando tú sabes y conoces la palabra del Señor, Jesse, vas a saber el llamado que el Señor tiene sobre tu vida. Y es el evangelizar con otras personas, el hablar de Cristo con otras personas. Entonces, cuando tú compartes por gracia, Jesse, lo que tú has aprendido por gracia con el Señor, estás poniéndote el calzado de salvación, el calzado para proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caminando sobre el evangelio del Señor y siguiendo los pasos que el Señor te está dando para poder llevar su palabra a otros lugares, lo que estás haciendo es no solamente fortalecer tu fe, sino fortalecer la fe de otras personas. Por eso es importante conocer la palabra del Señor para que en el momento que el Espíritu Santo te quiera usar, en el lugar que sea, en el momento que sea, pueda hacerlo. Y tú ya conoces lo que significa el ser salva por Cristo, el haber aceptado a Cristo, lo que es ese impacto que hubo en tu vida. Ahora es importante invitar a otras personas a hacer lo mismo. Y con lo conozcas y sepas lo que el Señor está haciendo y desea hacer por medio de esto que el Señor está haciendo contigo. Amén. Entonces, ¿hay algo más que desees añadir, Jessie? Estabas hablando acerca de del Evangelio de la Paz, ¿verdad? Estamos hablando del calzado que el Evangelio de la Paz, para proclamar el Evangelio de la Paz. Exacto. Pero es importante recordar también, Diana, que el nosotros conocer la verdad, como tú hablabas, el Evangelio, las buenas nuevas, te da una sensación de paz, te da una sensación de autoridad. Por eso es que dice los zapatos del calzado, el calzado de la paz, que es el Evangelio, ¿verdad? Porque donde tú vayas, tú vas a ir a llevar esas buenas noticias, esa paz, vas a transmitir esa paz. Y tú tienes que empezar desde una posición de paz, porque en esa paz es donde tú puedes entonces escuchar a Dios, puedes tomar decisiones un poquito más certeras, porque cuando estás cuando no tienes paz, cuando hay confusión, siempre te vas a tratar de irte por un camino incorrecto. Entonces, por eso, los zapatos de paz, del Evangelio de la Paz, es importante entender que es esa paz la que nos guía también. Es la paz de la verdad, la palabra de Dios, la que nos afirma y reafirma los pasos. Entonces, eso es importante conocer también del por qué es importante ponerse esos zapatos, ponerse la paz que Cristo ya murió para darnos, y entonces salir y entregar esa paz a otros también. Amén, Jessie, poderoso punto, porque hasta el Señor lo dice, ¿verdad? Que busquemos la paz en toda situación, porque es donde el Señor, como Él nos confirma y lo que Él nos entrega para confirmar que vamos por el camino correcto. Exacto. Entonces, seguir la paz es lo más importante. El escudo de la fe, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo nos ponemos ese escudo de la fe? Fijando nuestra mirada en el Señor. En el momento, Jessie, que nosotros fijamos nuestra mirada en el Señor, vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él, vamos a entender que los tiempos del Señor son perfectos, que no importa lo que nuestros ojos estén viendo, nuestros oídos estén escuchando, nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor y esto nos eleva, esto nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Por eso es importante tener ese escudo de la fe, no solamente de confiar en el Señor, creer en el Señor, sino en la fe que hemos puesto en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotras, en esa salvación, en el poder que hay en la salvación que Dios hizo, que somos ahora una nueva criatura en Él. Amén. Entonces, así es como nos ponemos el escudo de la fe, y es fijando nuestra mirada en la cruz, fijando nuestra mirada en el Señor. Amén. Amén. Sí, que es una de las maneras, y por eso me ha encantado el estudio de la armadura, que empieza con la armadura romana, ¿verdad? Cómo esos soldados estaban vestidos y por qué el tipo de armadura y lo que significa espiritualmente hablando. Y ese escudo de la fe, Diana, esos soldados en esos tiempos tenían que meter
el escudo con el que se estaban protegiendo en agua, para que cuando esos dardos de fuego, porque venían con fuego, no eran simplemente flechas, ellos venían con fuego para encender a ese soldado que, si tú lo piensas, es terrible nomás el pensarlo. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando la flecha tocaba el escudo, se secaba inmediatamente porque estaba mojada. Entonces, inmediatamente apagaba el fuego más el impacto con el escudo. Eso me deja saber, Diana, que nosotros en ese tiempo, en este contexto, el agua, ¿verdad? Significa la palabra de Dios. Entre más tú te sumerges y te sumerges en la palabra de Dios, más tú vas a estar protegida, estás creando un cerco para que cuando esa saeta de fuego venga, tú vas a saber contestar y vas a saber apagarla inmediatamente. Entonces es importantísimo reconocer, Diana, que ese escudo, esa fe viene por el oír. ¿El oír qué? Solo palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante poder reconocer cuando una saeta, cuando algo viene que no viene de Dios, cuando empieza a quitar tu paz, cuando empiezas a pensar negativamente, ahí es cuando tienes que sumergirte en la palabra para que esa saeta no te queme, no te pegue. Perfecto, Jessie, me parece súper profundo y esa es la manera práctica de poner nuestra mirada en Cristo. Sí. Porque entre más te sumerges en la palabra del Señor, más vas a tener tu mirada, tu atención puesta en lo que Dios dice y no lo que está sucediendo afuera o en el dardo que el enemigo te está enviando. Y al tener tu mirada puesta en el Señor, como tú decías, es el agua lo que va a apagar, que es la palabra del Señor, lo que va a apagar cualquier tipo de flecha que el enemigo te quiere enviar. Poderoso. El siguiente es el casco de la salvación. Y esto es importante que tú recuerdes que fuiste salva por la fe y que tienes a un Cristo que te salvó, te sacó de donde tú estabas y que eso nadie ni nada lo puede cambiar. Cuando tú entiendes y atesoras lo que Cristo hizo por ti en la cruz, Jessie, cuando tú entiendes lo que la salvación significa y ese impacto que hizo en tu vida y el hecho que tienes vida eterna y que tienes acceso al Padre, nadie te puede robar eso y nadie te lo puede cambiar y no hay nada que tú puedas hacer para que cambie lo que ya sucedió, lo que ya el Señor hizo en ti. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te pones el casco de la salvación, le estás diciendo al Señor en todo momento, creo en lo que tú hiciste en la cruz, Padre, y no hay nada ni nadie que me pueda mover de aquí. Entonces, cuando el enemigo venga con mentiras o te trate de persuadir a hacer, el casco de la salvación te va a ayudar a recordar lo que Dios hizo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y el poder que ahora tú cargas, lo que tú ahora posees, gracias a eso que tú creíste por fe que Cristo hizo en la cruz por ti. Entonces, esa es la manera en cómo tú proteges tu mente, esa es la manera en cómo tú proteges todo dardo que el enemigo quiere enviar también a tu mente, porque ahí es donde tenemos las peleas con el enemigo, Jessie, es poder entonces inmediatamente contestar y responder, yo sé lo que Cristo hizo por mí, yo sé quién soy, dónde estoy parada y no hay nada ni nadie que me pueda cambiar o quitar o remover lo que Cristo y yo somos, porque somos uno. Entonces, eso es lo que el casco de salvación hace. ¿Algo que desees añadir, Jessie? Sí, es algo muy importante, el por qué el casco. Diana, una vez más, si vamos al romano, soldado romano, si te dan en la cabeza, si te dan en una pierna, en un pie, bueno, tú puedes seguir, pero si te dan en la cabeza, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La salvación nos hizo libres. Nos liberó de una cautividad, de una esclavitud, porque antes estábamos esclavas y cautivas porque no conocíamos al Señor, ¿verdad? Una vez que entramos, ¿verdad?, a la familia de Cristo, somos salvas, hemos recibido salvación, se nos han quitado las cadenas que nos ataban mentalmente. Y que tú lo dijiste muy claro, Diana, ¿en dónde es donde más ataca el enemigo? La mente. Entonces,
tienes que ponerte el casco de salvación, recordar que tú eres libre, que tú no tienes por qué estar en atadura más, que no tienes por qué estar atada a lo que pasó a 20 años atrás, que a lo que la mentira que el enemigo te está diciendo, estar en una prisión, no tienes por qué estar ahí, tú eres libre. Entonces, el recordar que somos libres, recordarlo como tú decías, que soy hija de Dios, que Él hizo el sacrificio, que esa sangre me hizo libre, ya tu mente empieza a cambiar, pensar muy diferente, Diana. Sales de ese campo de guerra en el que se hace en la mente. Me hago entender, entonces es muy importante no salir sin ese casco, porque es ahí, por ahí, donde el enemigo te puede tumbar totalmente. Amén. Entonces, por eso, cuando tú conoces, estás parada en la verdad del Señor y lo que Él hizo en la cruz por ti, entiendes que eres una persona libre, entiendes que nadie te puede robar esa libertad, que ya tú la tienes, y entre más conoces la palabra, más libre vas a ser, porque más vas a conocer la verdad. Entonces, mis amores, estas son las partes de la armadura de Dios que nos protegen, que son las que nos protegen nuestra mente, nuestro corazón, protegen los órganos vitales, se pueden decir, espiritualmente hablando. Hermanita, quería simplemente preguntarte, ¿será que cubrimos todas? ¿Cubrimos también la de la coraza de justicia? Creo que no me acuerdo si la tienes o sientes algo en tu espíritu compartir, compártela. Sí, yo no sé, creo que sí, pero como hay tantas, quería asegurarme de que esa coraza, ¿verdad? La coraza de justicia, que es otra arma tan poderosa porque cubre otro órgano muy vital que es tu corazón. Una vez más, si te dan en un brazo, si te dan en una pierna, si te dan en alguna otra parte, hasta en el estómago, puedes de alguna manera seguir. Pero si te dan en el corazón y en la cabeza, Diana, mira, ahí inmediatamente caes. La coraza era algo que venía totalmente a cubrir el pecho del soldado. Entonces, ¿qué pasa? La coraza de justicia habla acerca de que tú eres justo, tú eres la justicia de Dios a través de Cristo y que Él te dio ese permiso de ser hijos de Dios. Amén. Entonces creo que ese fue el primero que hablaste acerca de pronto de la identidad. Pero es importante recordar que es un órgano muy vital y que hay que también cuidarlo, porque hay una guerra por nuestro corazón todos los días, Diana. Guerra por nuestro corazón y por nuestra mente, esos dos. Sí. Entonces, si no te pones ninguna otra, porque todas son importantes, ponte esas dos siempre, siempre. Sí, protege tu mente, protege tu corazón. No, y era algo que el Señor deseaba que todas escucháramos, Jessie. Una vez más, el Señor, y eso es lo que me encanta de un podcast, que podemos ir y volver a retomar, porque estamos dejando que el Espíritu Santo fluya. Y sí, es conocer la identidad en Cristo, fue la primera que hablamos. Pues conocer la identidad en Cristo. Y cuando conocemos esa identidad en Cristo, estamos protegiendo nuestro corazón, porque sabemos quiénes somos y conocemos nuestra esencia, que es fundamental, Jessie. Entonces, esto que compartí, mis amores, son una vez más las piezas de la armadura del Señor que protegen esas partes vitales, esas partes que el Señor considera son importantes, y si son importantes para el Señor, deben ser importantes para nosotras. Ahora Jessie nos va a hablar sobre las piezas de la armadura que son para defensa, ¿verdad, Jessie? Sí, entonces, exacto. Sí, es muy poderoso, Diana, esta escritura, porque el Señor no solamente nos deja con piezas de defensa, ¿verdad? Que nos protejamos, que estemos como en un caparazón. No, somos guerreros. ¿Y qué tiene un guerrero, Diana? Aparte de proteger sus órganos vitales, sus partes vitales, tiene armas. Armas, que son las que más me encantan a mí. A mí me encantan todo este tipo de armas porque es importante conocer lo que tú tienes disponible. Ahora, que tú las uses o no, ya es tu decisión, ya es mi decisión. Pero es importantísimo, Diana, reconocer que el Señor nos da en la palabra como la razón por la cual nosotros tenemos que usar esta armadura, esta protección, estas herramientas poderosas. Como tú decías, hay siempre que vestirnos, ¿verdad? Físicamente.
Y tú hablabas acerca de una estrategia. Tú sabes, vas a saber cómo vestirte de acuerdo al clima. Si el clima está caliente, pues mi estrategia es me voy a poner algo ligero, o si está frío, me voy a poner algo más pesadito. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre trae estrategias, siempre, todos los días. Entonces tú tienes que conocer esas estrategias para entonces saber por qué te tienes que vestir y cómo te tienes que vestir y qué arma usar ese día. Entonces, la razón por la cual nosotros nos vestimos, nos tenemos que vestir de la armadura completa de Dios. Y me encanta que dice de Dios, la armadura de Dios, que Él está vestido como guerrero. Es para poder resistir las tentaciones, para resistir las dificultades que el enemigo va a traer ese día, ataques de ese día. Y indica que, como tú decías, la lucha no es contra un ser humano. Entonces, cuando tú sales, esa persona que te cruzó, esa persona que te habló mal, no es esa persona, es lo que está detrás de esa persona. Entonces no pelees incorrectamente, pelea con lo que está detrás, porque es una guerra espiritual. Entonces es importante reconocer, Diana, las estrategias del enemigo, no solamente conocer cómo me tengo que vestir y qué arma usar, pero qué estrategia hay el enemigo. Y el enemigo siempre va a traer estrategias para tratar de derrotarnos todos los días. Apenas sobre los ojos hay una guerra. Entonces él va a venir en contra de tu pasión, viene en contra de tu interés, viene en contra de tu identidad, viene en contra de tu familia, viene en contra de tu confianza, viene en contra de tu llamado, viene en contra de nuestro corazón, viene en contra de nuestras relaciones, él viene en contra de todo. Va a usar todo lo que pueda para poder vencerte. Entonces el Señor en su misericordia, Diana, sabiendo que ese tipo de ataque lo íbamos a tener que experimentar, nos dejó en su palabra estas herramientas, ¿verdad? Entonces, como habías dicho, tú hablaste acerca de las herramientas de defensa, yo voy a hablar de las herramientas de ofensa. Ok, ¿cómo voy a contraatacar a lo que el enemigo me está diciendo, ¿verdad? Y muchas personas, Diana, muy interesante, terminan en el versículo 17 que habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la primera arma, pero lo interesante es que la gente termina ahí y no se dieron cuenta que hay más armas cuando continúan leyendo. Entonces, la espada del Espíritu, ¿qué es? Es simplemente la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, hay autoridad, y esa es la arma, Diana, que debemos usar cuando el enemigo viene a hacernos dudar, cuando viene a mentirnos y a engañarnos. ¿Qué pasa? Que Jesucristo, cuando él fue tentado por el enemigo, ¿qué fue lo que él usó? Él usó la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, cada vez que viene un dardo, que viene una mentira, que viene algo en contra, tú inmediatamente vas a sacar, ¿qué? Tu espada, la espada de la palabra. Por eso es tan importante muchas veces, Diana, memorizar escritura, y si no la sabes, corre, busca. ¿Qué dice el Señor en contra? Porque el enemigo es el padre de las mentiras y siempre va a traer mentira a tu mente. Entonces, asegúrate de que tú estás conociendo la verdad. Amén. Amén. Ahora, voy a seguir leyendo porque ahí vamos a encontrar el resto de las armas. Diana leyó hasta el 17 y el 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que ya la leímos. Pero el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo no sé si de pronto pasó por encima, pero cuando yo estaba leyendo, el Señor resaltó ese otro tipo de armas, Diana. La siguiente arma que él habla aquí es orar en todo tiempo. Amén. Oren en todo tiempo. La oración es otra arma de ofensa. Yo voy a orar y voy a interceder. Me voy a levantar y voy a empezar mi día orando. Me estoy vistiendo y estoy orando. No se necesita usted estar arrodillado, no se necesita usted estar en ningún tipo de posición. En su mente de voz alta puede estar orando, y esa es un arma que la está usando, que está diciendo, esta es mi casa, este es mi terreno y aquí no entra ningún enemigo. Amén. Amén. Entonces esa es la segunda arma.
La tercera arma que él habla aquí está diciendo en el espíritu. Entonces, no solamente estamos permitiendo que el espíritu sea el que guíe esa oración, pero si tú tienes el don de lengua, yo te voy a urgir, amada, que nos estás escuchando, Diana, que usemos esa arma. Orar en el espíritu. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de mi espíritu al espíritu del Señor. Y en el ámbito espiritual, Diana, ahí cuando tú usas esa arma, eso empieza a romper lo que haya en ese aire. Amén. Entonces es necesario reconocer que esta también es una arma poderosa que el Señor nos ha dado. Orar en lengua. Amén. Amén. Y también obviamente guiadas por el Espíritu, lo que el Señor esté poniendo en tu espíritu, hablarlo. Y aquí dice también, dice, velando en todo, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Diana, mira, la vigilia es otra arma. Jesucristo, él hacía vigilias, él se levantaba bien temprano a pasar tiempo con el Señor. Y una vigilia es un periodo de tiempo que hemos fijado para la devoción y oración, para buscar a Dios de una manera un poquito más profunda. Y usualmente cuando yo hago mis vigilias son de pronto en las primeras horas de la mañana, cuando todos se han ido a dormir, por lo general de 12 de la mañana a 3 o de 3 de la mañana a 6. Tú escoges qué tiempo, pero te puedo decir que son armas, Diana, que te empoderan de tal manera que tú sales de ahí como un puro león. Sales de ahí como un león. Entonces esa es otra arma que el Señor nos ha dado. Y la última que yo veo aquí es el abrir mi boca para hablar la palabra con denuedo. Entonces, Él está hablando aquí acerca de que oremos por Él para poder que Él abra su boca, ¿verdad? El poder de la declaración. Esa es otra arma, Diana, que nosotros cuando lo usamos, cuando estamos usando la palabra de Dios en conjunto con la oración, en conjunto con lo que yo sé, si Él está atacando tu identidad, tú vas a decir, yo soy hija de Dios y esto es lo que el Señor me está dando. Es hablarla en voz alta para lo que haya en el aire, sepa y escuche que tú conoces quién tú eres y que tú conoces palabra, que tú conoces palabra de Dios. Entonces, Diana, podemos quedarnos acá toda la mañana, pero hay tanto que el Señor nos da que dime cuántas veces estamos usando realmente, y por eso es que andamos por ahí como si estuviéramos derrotados. Tenemos armas y tenemos que usarlas. No es suficiente vestirnos de la armadura, es importante acompañar la armadura con nuestras armas. Amén, poderoso, Jessy, gracias por compartir las armas que el Señor nos ha entregado para defendernos, porque no simplemente es protegernos, el Señor no lo hace todo, lo hace perfecto, y cuando nos entregó la armadura, su armadura, porque dice la armadura de Dios, quiere decir que el Señor simplemente no nos está protegiendo, sino también nos está mandando a defendernos porque somos guerreras. Entonces, mis amores, para hacerles un resumen, obviamente es necesario que ustedes estudien a más profundidad la armadura del Señor y aprendan a ponérsela todos los días. En el momento de vestirse, que no solamente se vistan de la manera física, sino también, sino también que puedan proteger su espíritu, su mente, su corazón, todas las partes que el Señor nos envía a protegernos. Así es que es importante, mis amores, que ustedes cuando estén meditando en la armadura del Señor, recuerden que son dos tipos dos grupos poderosos que el Señor nos ha entregado, uno para protegernos y otro para defendernos. Y acuérdense que como parte de la defensa también es importante, y para ambas, conocer la palabra del Señor, conocer la verdad de lo que el Señor nos dice. Y cuando conocemos esta verdad, esa verdad es lo que nos hace libre, esa verdad es la que nos ayuda a poder defender, a poder decir, a poder poner al enemigo bajo nuestros pies, que es donde él ya ha estado y ha estado siempre, ha estado vencido. Tú eres el que le das al enemigo poder. Entonces, si tú te pones esa armadura y tienes esas armas listas, el enemigo va a huir,
de tu vida y va a estar donde Él merece estar, que es bajo tus pies. Así es que, mis amores, espero que este podcast haya sido de bendición para sus vidas, les haya dado un poco más de entendimiento de lo que se trata la palabra del Señor y especialmente la armadura de Dios, cómo ponérsela, cómo usarla, pero compartan el video, asegúrense de, esto es un tipo de podcast que va a bendecir a muchas personas cuando entiendan y puedan profundizar un poco más en lo que la armadura de Dios significa. Así es que es una manera de evangelizar también. Compartan este video, dale un like y asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas de nada de lo que ponemos aquí de lunes a viernes. Y no siendo más, mis amores, las amamos y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios las bendiga.